porque está frío adentro y afuera, más frío, ¿verdad? Pero gloria al Señor porque en medio de todo este frío, en medio de todo esto, estamos nosotros con el corazón dispuesto siempre a buscar el rostro del Señor, y bendito sea su santo nombre. Vamos a ir a la palabra del Señor. Hay una palabra que el Señor está inquietando mi corazón y haciéndome volver a ella. Gloria a Dios. Y espero que el Señor nos ministre en esta noche. Joel, capítulo 2, es un verso muy conocido. Capítulo 2. Vamos a leer el versículo 28 y 29. Gloria al Señor. Mientras todos estamos buscando la palabra. Amén, ¿la tenemos? Gloria al Señor. Damos honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Dios, gracias te damos por el mensaje de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu preciosa presencia en este lugar. Honramos y bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Grande y poderoso Dios, a ti te damos toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor y el poder. La majestad sean solo para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Gloria al Señor. Estos versos que habla el profeta Joel, muchos años antes de que esta palabra tuviera cumplimiento, ¿verdad? El profeta Joel se le fue revelada por medio del Espíritu Santo esta palabra para que la pregonara en aquel tiempo. Y gloria al Señor porque nosotros hemos sido parte del cumplimiento de esta promesa, ¿verdad? Gloria al Señor porque en realidad estamos nosotros siendo partícipes de esta promesa. Esto es algo que no solamente lo habló el profeta Joel para el pueblo de Israel, sino que habló y dijo que en los postreros días, ¿verdad? En el tiempo postrero, iba a suceder este acontecimiento. Y de hecho, pues, nosotros lo hemos visto, aunque mucho tiempo después de cuando se cumplió esta promesa, ¿verdad? Y en realidad nos remontamos hasta ese tiempo porque en realidad quizás no tenía el profeta en ese momento, quizás no tenía la visión, no tenía quizás la plenitud de lo que iba a acontecer en aquel momento, ¿verdad? Y yo quiero invitarles ahora que vaya conmigo a capítulo 2 del libro de los Hechos. Ahí es donde nosotros vemos el cumplimiento de esa palabra, de esa promesa que el Señor dio al profeta Joel en aquel tiempo. Capítulo 2, verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria al Señor, porque aquí dio inicio la iglesia. En este momento dio inicio la iglesia cuando el Señor derramó de su Espíritu Santo
en medio de todos estos que estaban congregados. Dice que eran alrededor de 120 hombres y mujeres que estaban allí cumpliendo obedientemente un mandato que el Señor les dio. Antes de que Jesús fuera crucificado, Él ya había hablado a su pueblo. Él ya les había dicho a sus discípulos que no los iba a dejar solos, que les iba a enviar al otro Consolador, al Espíritu Santo que iba a estar con ellos cuando Él tuviera que partir. En ese momento los discípulos quizás no entendían lo que el Señor les estaba hablando. Había algo que no les permitía a ellos quizás entender a plenitud lo que el Señor les estaba diciendo. Ellos no entendían, bueno, ¿y para dónde es que va el Señor, verdad? ¿Para dónde es que se va? Porque si Él se va, pues nosotros también nos vamos a ir con Él. Y el Señor pues les dice, no, ustedes todavía no están entendiendo lo que yo les quiero decir, ¿verdad? Yo me voy, pero no los dejaré solos. Porque a donde yo voy ahora, le dijo Él a Pedro, tú no puedes ir, pero vas a ir después. Hoy no puedes ir, pero vas a ir después. Y el Señor se manifestó a su pueblo de una manera especial, hablándoles. En Juan capítulo 14 está esta promesa. Bueno, en varios versos de la Biblia, en varias ocasiones el Señor les habló y les hizo del conocimiento de esta promesa a su pueblo. Y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vean que son dos cosas allí que el Señor las enmarca bien claro. Les dice, el Espíritu que está con vosotros, que mora en vosotros, que mora con vosotros y estará en vosotros. Está hablando del tiempo postrero, cuando Él iba a derramar de su Espíritu Santo a todos ellos. Uno de los propósitos principales de Jesús fue el que todos sus seguidores, todos sus discípulos fueran bautizados en el Espíritu Santo. Todos ellos, ¿verdad?, que fueran llenos del Espíritu Santo. Por eso es que Él manda aquí, y lo vemos cumplido en Hechos, en el verso 4, que dice, y todos ellos, no dice una parte de ellos recibió el Espíritu Santo, dice que todos, y lo recibieron todos de una manera unánime, porque estaban en el mismo sentir, porque estaban en el mismo pensar, porque estaban con el mismo propósito. El Señor, antes de ascender a los cielos, les dijo, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen, porque yo les enviaré a ese Consolador que les he prometido. El Padre les dará otro Consolador. Y entonces, por eso cuando ellos dicen que cuando Jesús ascendió a los cielos, dice la palabra del Señor que ellos se fueron muy felices, muy contentos, y se reunieron todos en el aposento alto. Y allí estaban unos, ¿verdad?, como nosotros a veces, unos pidiendo por una cosa, otros pidiendo por otra, y cada quien velando por su propia necesidad, ¿verdad? Sino que dice que estaban todos en el mismo pensamiento, todos pidiendo una sola cosa unánimemente: ese Espíritu Santo, ese Consolador que había sido prometido. Ese era el anhelo, ese era el deseo, no había otra petición, no había otro clamor en ese momento. Era un solo clamor, una sola petición: Señor, danos a ese Consolador que nos has prometido. Danos ese Consolador que nos has prometido. Generalmente cuando nosotros tenemos esa experiencia de ser llenos del Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu, nosotros tenemos esa convicción de que esto ha sido producido después de un tiempo de oración, después de un tiempo de búsqueda.
Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos tenido esa experiencia única, esa experiencia gloriosa, y yo voy a tener un atrevimiento en esta hora. Voy a atreverme y con mucho amor y con mucho respeto, pero yo quiero, tenemos a nuestros pastores, ¿verdad? Yo sé que ellos han tenido esa experiencia y han vivido esa experiencia. Y cuando yo estudiaba esta palabra y la meditaba, esta palabra, me venía este pensamiento, esta inquietud a mi corazón. ¿Cómo fue? Porque yo sé cómo fue mi experiencia. Con algunos, especialmente con los jóvenes, la he compartido, pero ¿cómo fue esa experiencia suya? Cuando el Espíritu Santo se derramó en su vida. Y yo quiero oír a mi pastor Armando, si él nos puede compartir en breves palabras ese momento, cuándo sucedió, en qué tiempo sucedió, cómo pasó cuando el Espíritu de Dios llenó su vida. Estoy haciendo esto y más adelante ustedes van a comprender el por qué estoy haciendo esto. Sí, pastor. Gloria a Dios. Bien, cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, fue cuando Dios me llamó a pastorear. Estaba en una campaña, un profeta me dijo, cuando yo fui a pastorear, ya Dios me había confirmado que me enviaba, pero fui a una campaña y el profeta me dijo, dice Dios que Él te llamó y como muestra de esto vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y hubo un cultazo, ahí anduve fácilmente como una media hora, de media hora a una hora, y corriendo, hablando lenguas, y me dijo, el ministerio que tienes es poderoso y van a ser impactadas muchas vidas. Entonces ahí fue donde yo recibí como sello del llamado que Dios me hizo. Gloria al Señor. Tal vez eso no me lo va a contestar el pastor, pero yo imagino, según la experiencia que cada uno ha tenido, ese momento es un momento incomparable. No hay otra cosa que nosotros podamos decir que se pueda comparar a ese tiempo tan especial. Y los traigo a esto, amados hermanos, porque yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos vivido esa experiencia, pero también habemos otros que todavía no la hemos vivido. Y es esa la palabra que el Señor traía a mi corazón. Y es esa la inquietud que el Señor traía a mi corazón. Por todos los que de alguna manera lo hemos recibido y por todos los que no lo hemos recibido. Porque esta es una promesa para todo creyente. Es una promesa para todo hijo de Dios, para todo aquel que ha confesado a Jesucristo como Señor de su vida, como su Salvador. Es una promesa que está viva, está vigente, y cada uno de nosotros puede adquirir esta promesa para sí mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es indispensable para la iglesia. Es indispensable para la iglesia. Hace algún tiempo alguien compartió y habló acerca del Espíritu Santo, y si ustedes se acuerdan las predicaciones que hemos tenido en estos últimos días, también se ha hablado acerca del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, ¿por qué es indispensable? Porque el Espíritu Santo es Dios manifestado al hombre. Después de que Jesucristo ascendió a los cielos, Dios descendió por medio del Espíritu Santo a la iglesia. Esto no es para la gente sin Cristo, no es para la gente que no conoce de Dios. Este regalo preciado es única y exclusivamente para los hijos de Dios, para nosotros que somos iglesia de Cristo. Entonces, amada iglesia, por eso es importante que nosotros busquemos anhelantemente la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es necesario que nosotros busquemos esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque hay dos cosas que suceden. Para los que ya hemos tenido una experiencia,
Y nosotros, el tener la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, esto no es que, una sola vez se recibe en la vida. Pero de nosotros va a depender que esto esté manteniéndose en ese fuego, como cantaba en ese coro, ¿verdad? Échale leña al fuego. Esto es de meterle esa leña cada día para que ese fuego que está en nosotros arda continuamente dentro de nuestro ser. Es necesario que nosotros mantengamos avivado, porque el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Porque era necesario que nosotros mantengamos avivado el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Él es el único que nos guía a toda justicia y a toda verdad. El Espíritu Santo de Dios es el que hace la obra perfecta. Vean que nosotros nada más que prácticamente no tenemos que hacer mucho, porque quien hace todas las cosas es el Espíritu de Dios. Tenemos por eso que llenarnos de la presencia de su Espíritu Santo, para que si nosotros estamos llenos, cuando venga la tentación, nosotros podemos resistirla. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, podemos estar delante de un enfermo y en el nombre de Jesús declarar esa palabra de sanidad, y ese enfermo va a recibir sanidad. Si nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo, a una persona que está poseída, controlada por demonios, en el nombre de Jesús, nosotros declaramos esa palabra con autoridad del Espíritu Santo, y esa palabra y esa persona tiene que ser libre en el nombre de Jesús. Por eso es importante que nosotros como Iglesia de Cristo busquemos continuamente esa llenura, esa frescura día con día del Espíritu Santo de Dios. Porque sin Él nosotros no podemos hacer nada. Porque Él es el que quedó. Jesús se fue. Jesús cumplió su obra en esta tierra y se fue. Pero Él dijo: yo les enviaré otro Consolador. Y es el que nos da poder. Es el que nos da la autoridad. Aquí no es el profeta. Aquí no es el evangelista, no es el ministro, no es fulano de tal, no, es el Espíritu Santo de Dios el único que hace la obra. Nadie puede llegar a la intimidad del corazón del hombre ni conocer los pensamientos del hombre, sino el Espíritu Santo de Dios, que todo lo conoce y lo escudriña. Es el Espíritu de Dios que nosotros como iglesia necesitamos encontrar, más en este tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo el tiempo malo. Todos los tiempos han sido malos, pero nosotros estamos viviendo los últimos tiempos, y estos tiempos son cada día vez más malos. Entonces necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Amados hermanos, es lamentable que hay congregaciones hoy en día en donde se preocupan más por lo superficial que por buscar la llenura del Espíritu Santo. Se preocupan más por la apariencia, por lo que pueden ver nuestros ojos, por la elocuencia. Se preocupan más porque todo luzca bonito, y nos estamos despreocupando de lo que realmente es importante: que el Espíritu Santo habite en este lugar, que el Espíritu Santo permanezca, que el Espíritu Santo more en esta casa, en este tabernáculo que es cada uno de nosotros. Es importante, amados hermanos, que nos enfoquemos en lo que realmente vale la pena. El Espíritu Santo de Dios realmente en nosotros va a marcar la diferencia. No podemos nosotros estar viviendo, amada iglesia, vean,
Gracias a Dios por las redes sociales, porque podemos alcanzar a los que no se pueden alcanzar de una manera cercana. Llegamos hasta donde otros no pueden llegar a través de ella. Pero eso, si nosotros ponemos las redes sociales antes que la presencia del Espíritu Santo, eso no tiene valor. De nada sirve que yo sea elocuente con mis palabras para hablar si no tengo unción del Espíritu Santo. Podemos traer el canto más bonito que está de moda, pero si no hay unción, si no hay presencia del Espíritu Santo, no va a acontecer nada. No se va a cumplir la palabra que el Señor mora en medio de la alabanza de su pueblo. Porque todo sería hueco, sería vano, vacío. Porque necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Debemos de desenfocarnos de aquellas cosas que solo pueden ver nuestros ojos y enfocarnos en las cosas que no se ven, en las cosas invisibles que solamente vienen del reino de Dios. ¿Cuáles son generalmente las peticiones que nosotros hacemos? Si cada uno de nosotros, yo analizaba mi vida y les digo que yo he recibido esta palabra para mí y yo he sido ministrada y he sido confrontada directamente con la palabra a través de esto. ¿Qué es lo que generalmente pedimos nosotros en nuestras oraciones? ¿Pedimos para nuestro propio gusto, para nuestro propio deleite? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Ya casi no escuchamos en las oraciones: Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Bautízanos, Señor, con Espíritu Santo y fuego. Satúranos de tu Espíritu. Queremos ese poder para pregonar el Evangelio. Para hacer prodigios en tu santo nombre. Señor, queremos ese poder para dar libertad a los que están cautivos. Para hacer milagros y que a través de los milagros la gente conozca que tú eres Dios. Queremos ese poder para resistir a la tentación cuando se nos presente. Ayúdanos, Señor, danos ese poder para discernir lo que es del Espíritu y lo que es de la carne. Para poder sanar a los enfermos y que tu nombre sea glorificado. Danos esa autoridad para pregonar la verdad de tu palabra, aunque a veces no es bien recibida. Danos por medio de tu Espíritu Santo ese amor perdonador, para que podamos sobrepasar aquellas faltas que cometen contra nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, a amar todo lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Danos ese denuedo por mantenernos firmes delante de ti. Espíritu Santo, haznos sensibles a tu presencia. Vean, no pedimos esas cosas, no estamos pidiendo eso. Estamos pidiendo otras cosas. No le decimos: Señor, ayúdanos que por medio de tu Espíritu podamos ver así como tú ves. ¿Qué cosas están en nuestras oraciones? ¿Cuáles son las peticiones que nosotros estamos haciéndole al Señor? Estamos a veces pidiendo más cosas que no convienen, porque solo nos traen beneficio, satisfacción para nuestra carne. Pero el alma, el espíritu nuestro está sin alimento, está sediento, necesitado. Como iglesia de Jesucristo somos llamados a buscar ese denuedo, con ese denuedo la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que mantenernos como la iglesia primitiva estaba unida, en ese mismo sentir. Exactamente. No unos por un lado, otros por otro lado.
nos pusiéramos de acuerdo. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Señor, danos de tu Espíritu Santo. Señor, queremos más de tu Espíritu Santo. Descendería como en el Pentecostés esa gloriosa presencia que necesitamos como hijos de Dios. Hechos 19 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y estaban en el bautismo de Juan todavía. Y ya el Espíritu Santo ya había sido derramado en el Pentecostés. Y entonces dice que entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dicen: el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole, dice, impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran todos unos 12 hombres. Gloria a Dios. Muchos pueden decir: esto era, hermana, para la iglesia primitiva. No, esta promesa está vigente para nosotros hoy. Si no, nosotros no podríamos dar testimonio, porque dice la Biblia que no le podemos ni siquiera decir Señor a Dios, si no es por medio del Espíritu Santo. Por eso es que es indispensable el Espíritu Santo en medio de la iglesia. Es indispensable. Muchos en este tiempo, es lamentable, pero en este tiempo, muchos que en un tiempo estuvieron llenos, hoy están vacíos. Que en un tiempo estaban encendidos, ahora están apagados. Que en un tiempo anhelaban el bautismo del Espíritu Santo, ahora lo ven como algo sin importancia, como algo superficial. Es lamentable, amada iglesia, que muchos, habiendo sido heraldos, ya han sido eliminados. Yo recuerdo en los días de mi juventud que habían jóvenes en la iglesia donde yo me congregaba, tremendos en la palabra. Dios les daba un discernimiento increíble de la palabra, y jóvenes, estoy hablando que entre los 14 y los 25 años, gente que buscaba a Dios con todo su corazón. Por eso yo no creo que los jóvenes que estén pequeños o que estén mayores digan: oh, eso es para los viejitos, ¿verdad? No, porque yo tuve la vivencia, tuve la experiencia desde mi juventud, y yo sé que si aún los jóvenes desean y anhelan en su corazón ser llenos del Espíritu Santo, el Señor dice en la Biblia que si nosotros, siendo malos, podemos darle buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto Él no le dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pida? Y recuerdo que había un joven que era un líder, era tremendo en la palabra. Y este joven, después que se casó, tuvo problemas en su matrimonio. La cosa es que se apartó del Señor. Se apartó del Señor, y en un accidente en su trabajo automovilístico murió. No sé si volvió al Señor o no volvió. Pero lo que me da tristeza en mi corazón
es que muchos que habían conocido la plenitud de Dios, conocieron de cerca la gloria, la presencia de Dios, se apartaron, se descuidaron. El enemigo tomó ventaja y después de haber sido heraldos, fueron eliminados, fueron dejados atrás. Pero gloria al Señor, porque también hay otro grupo que antes estaba vacío y ahora está buscando la llenura del Espíritu Santo. Que antes estaban fríos y ahora están buscando el calor del Señor. Que antes estaban en el anonimato y ahora están al frente de la batalla. Tratemos, amada iglesia, de estar en este grupo. Lamentablemente el Espíritu Santo ha venido a ser suplantado en muchas congregaciones. Gracias a Dios, porque en nuestra congregación el Espíritu Santo de Dios aún se mueve. Pero hay congregaciones en donde el Espíritu Santo ya partió de ese lugar y están nada más allí haciendo fiesta para su carne, para su deleite, pero la presencia de Dios ya no está con ellos. Pero nosotros como iglesia somos llamados a avivar día con día ese fuego. Gloria a Dios, aleluya. Como les decía, el Espíritu Santo muchas veces en estas congregaciones está siendo suplantado. Gente que tiene gran elocuencia para hablar, doctores en teología, maestros en teología, tienen una facilidad de expresión, tienen una capacidad para recitar la palabra y para pregonar la palabra, pero aquello es un hueco, no tiene sentido, no tiene unción, no tiene poder, no tiene efecto en el corazón del hombre. Porque cuando la palabra, yo me voy a la Escritura, y usted también, que es lector de la palabra, usted se da cuenta que el evangelio es sencillo. El evangelio no es complicado. No tenemos que andarlo, el evangelio, nosotros buscándole y rebuscándole, cuando el evangelio es simple. Si no, veamos a quienes buscó el Señor como discípulos: pescadores, gente sin letra, cobradores de impuestos. Y si no, veamos a los profetas. No todos de ellos eran elocuentes. Muchos de ellos eran pastores, cuidando las vacas. Algunos, el Espíritu Santo de Dios se manifestó a ellos y les habló. Entonces tenemos que tener cuidado, porque en muchas congregaciones, y estoy hablando esto a nosotros como iglesia, porque estamos teniendo una invasión cibernética, y todo mundo, casi podría decir que el 95% de la población mundial está en las redes sociales. Y el otro 5% porque no tiene acceso, ¿verdad? Pero todos, de alguna u otra manera, usted métase a YouTube, bueno, todos. Y allí vamos a encontrar teologías, ideologías, de cuánta cosa, para todos los gustos. Y nosotros como hijos de Dios, como entendidos en la palabra, como llenos de Él, por eso necesitamos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a decir qué es de Dios y qué no es de Dios. Es el Espíritu Santo que nos va a dar la sabiduría para entender la palabra y conocerla, así como el Señor la ha plasmado.
tenemos nosotros mucha, como les decía, mucha palabrería, pero no hay unción. Amén. Las almas no se convierten, los corazones no se quebrantan, las vidas no se transforman. Yo no sé qué preferimos nosotros como iglesia de Cristo. ¿Queremos a alguien que nos hable bonito o queremos a alguien que nos hable la palabra? La palabra. Porque alguien que nos hable la palabra, cuando nos esté hablando la palabra, no va a doler. Y aunque no oigamos ese ay, ¿verdad? Por dentro lo estamos diciendo, esto es para mí. Porque aunque nosotros tratemos de aparentar una cosa, dentro de nosotros sabemos quiénes somos. Dentro de nosotros sabemos cuál es nuestra condición. Dentro de nosotros sabemos por qué camino nosotros estamos andando. Entonces, por eso, amada iglesia, nosotros necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Yo alabo al Señor porque en medio de nosotros hay gente que quizás no tenemos, ¿verdad? Un grado académico, pero el Señor habla. Y hay quienes tienen grado académico, porque esto no hace la diferencia si estudió o no estudió. Esto lo que hace la diferencia es cuánto tenemos de Dios en nuestra vida, cuánto Espíritu Santo de Dios hay en nosotros para que marque la diferencia. Amén. Pero alabo al Señor porque hay gente que busca del Señor y cuando habla se siente la presencia de Dios. Todo esto que tenemos, toda esta influencia que nosotros estamos teniendo, se debe a esas corrientes, como les decía, que están, ¿verdad? Tratando de influenciar de una u otra manera, tratando de entrar de una u de otra manera en las congregaciones. Nosotros como iglesia debemos de estar con los ojos bien abiertos. Por eso el apóstol decía, el que piensa estar firme, mire que no se vaya a caer. Abra bien los ojos por donde va caminando, para que no se caiga, para que no se caiga el pensamiento, para que no se caiga la convicción de esta palabra que debe de ser firme y permanente en nuestra vida. Que no nos movamos, aunque venga viento, aunque venga marea, aunque venga tempestad, que no nos movamos de esta verdad en la cual nosotros hemos sido creídos, en la cual nosotros hemos sido cimentados. Usted y yo podemos dar testimonio, cada uno. Yo no sé cómo era esta iglesia antes del 2008 que yo llegué. Poderosa. Ahora usted mídase. ¿Sigue siendo poderosa? Amén. Amén. Claro que sí. Santos. Como dice el silencio otorga, ¿verdad? Sí. Cada uno de nosotros es la iglesia, amados hermanos. Sí. Cada uno de nosotros es la iglesia. La iglesia no son las paredes. La iglesia la formamos usted y yo. Y por eso cada uno de nosotros debe de contestarse. ¿Seguimos teniendo ese poder? ¿Seguimos teniendo esa autoridad? ¿Seguimos teniendo ese denuedo? ¿Seguimos teniendo esa firmeza, esa plenitud de Dios en nuestra vida? Sí, amén. Gloria a Dios. ¿O nos hemos desviado? Ese es el problema. Porque ¿por qué a veces el Espíritu Santo de Dios no se manifiesta? Cada servicio que nosotros tenemos debía de ser una gloria. Amén. Amén. Debería de ser el fuego de Dios ardiendo en esta casa. Amén. Si solo dos se ponen de acuerdo, ¿se imaginan cuántos habemos aquí?
Esto debería de temblar. Así como pasó en la iglesia primitiva después del día de Pentecostés, que todos fueron llenos, dice más adelante. Dice que estaban reunidos y el lugar en donde estaban tembló. Y otra vez dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Así que cada noche que nosotros tenemos la oportunidad de estar aquí, debe de encenderse el fuego. Amén. Y eso no depende del que está ministrando, no depende únicamente del predicador, no depende únicamente del que está cantando. Depende de mí, depende de usted. Que cada uno de nosotros avive ese fuego. Que cada uno de nosotros arda ese fuego. Gloria a Dios. Para que no se vaya la presencia de Dios de nuestra vida, sino que permanezca. Gloria al Señor. La palabra del Señor, como les decía, estoy terminando, es sencilla. El apóstol Pablo decía, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Más bien, al estar entre ustedes me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Allí debe de estar, amada iglesia, nuestro fundamento. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa es la promesa. Y es para usted y es para mí. De nosotros depende si nosotros queremos tomarla, ¿verdad? Tomar esa promesa y hacer que ese fuego se mantenga vivo y ardiente en nuestros corazones. Les vuelvo a preguntar, amada iglesia, y les dejo con esa pregunta y con esa inquietud. ¿Sigue siendo poderosa esta iglesia? Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios.